Buenas tardes, mi nombre es Adrián Armando Bravo Torres, alumno del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. El día de hoy voy a realizar una exposición con el tema de en qué consiste el Acuerdo de París. El cambio climático constituye una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se implementa en ciclos de 5 años, con acciones de los países progresivamente más ambiciosas en materia climática. Se espera que cada 5 años los países envíen un plan nacional actualizado en acción climática que se conoce como contribución determinada a nivel nacional o en sus siglas abreviadas como CDN. Los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en estas CDN las medidas que tomarán para desarrollar las resiliencias necesarias para adaptarse a los impactos del aumento de temperaturas. Para enmarcar mejor los esfuerzos encaminados a lograr el objetivo a largo plazo, el Acuerdo de París invita a los países a formular y enviar estrategias a largo plazo. Los países que integran el Acuerdo de París, como tenemos en la primera imagen, tenemos todos los países que integran en el Acuerdo de París, ¿no? Progresivamente cada país debe plantear su contribución para hacer frente al cambio climático en funciones de sus capacidades y sus circunstancias nacionales. Es decir, cada 5 años los compromisos de los países serán cada vez mayores y siempre deben reflejar la máxima ambición posible. En el segundo imagen tenemos el porcentaje de emisiones de CO2 mundiales en el 2015. Como primer lugar está China con el 28,3%, seguido por Estados Unidos con el 15,90%, India con el 5,81%, Rusia con el 4,79%, Japón con el 3,84%, Alemania con el 2,36%, Corea del Sur con el 1,78%, Canadá con el 1,67%, Irán con el 1,63% y Arabia Saudí con el 1,47%. ¿Cuáles son los objetivos del Acuerdo de París? Mantener el incremento de temperatura global muy por debajo de los 0 grados Celsius respecto a la era preindustrial y proseguir los esfuerzos limitados al 1,5 grados Celsius. Reducción de emisiones es alcanzar el nivel máximo de emisiones lo antes posible y a partir de ese momento reducirlo rápidamente hasta conseguir la neutralidad del carbono, cero emisiones netas. Compromisos de los países. Los 196 países comunican sus compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático y entran en vigor en el 2020 y son revisados cada 5 años con la idea de aumentar la ambición. La transparencia. Marco de transparencia común a todos los países que influyen información sobre emisiones y aportaciones de la inversión. El mecanismo del mercado. Los países podrán usar herramientas tales como la compraventa de emisiones y la fijación del precio de carbono para incentivar las actividades de reducciones de emisiones. El compromiso financiero es la responsabilidad común diferenciada. Los países de desarrollo deben financiar a los países en desarrollo con al menos con 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 para la mitigación y adaptación. Los daños irrecuperables. El reconocimiento de la necesidad de medidas de apoyo ante la pérdida irrecuperable, aunque sin concreción en las indemnizaciones. Forma legal y cumplimiento. El Acuerdo de París es jurídicamente vinculante y los objetivos nacionales de lucha contra el cambio climático los establece cada país. Entra en vigor el 4 de noviembre de 2016, 30 días después de ser ratificado por 55 partes que representan al menos el 55% de las emisiones totales del GEI. En el 2015, los 196 países adoptaron el histórico Acuerdo de París para reducir el calentamiento global y aumentar
la resiliencia al cambio climático. Su objetivo general, limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius como máximo. Del 2015 al 2017, las partes de acuerdo comenzaron a presentar planes de acción climática, conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional. Los compromisos iniciales, aunque se apliquen en su totalidad, solo bastarán para frenar el calentamiento a 3 grados. Del 2020 al 2021, en el periodo previo a las conversaciones sobre el clima de la COP del 26, los países han comenzado a revisar sus NDS para reforzar las acciones climáticas. Dado que la ciencia afirma que el margen de maniobra es cada vez menor, los planes deben incluir acciones urgentes para reducir las emisiones de carbono y alcanzar el nivel de emisiones netas cero para el 2050. Para el 2030, para mantener el calentamiento a 1,5 grado máximo, los países deben reducir las emisiones al menos un 45% en comparación con los niveles del 2010. Y para el 2050, la transición hacia la emisión neta cero debe completarse. ¿Qué indica el cero neto? Dicho de forma sencilla, el cero neto indica recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlo lo más cerca posible de emisiones nulas, con algunas emisiones residuales que sean reabsorbidas desde la atmósfera mediante, por ejemplo, el océano y los bosques. Explicar las políticas ambientales públicas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. Las políticas básicas ambientales del Ecuador reconocen como su principio fundamental la promoción del desarrollo sustentable, que puede alcanzar únicamente cuando los elementos social, económico y ambiental son tratados armónica y equilibradamente en cada acción. Asimismo, se establece como instrumento obligatorio previamente a la realización de actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la preparación de un estudio de impacto ambiental y del respectivo programa de mitigación ambiental. Y esta ha sido la exposición de lo que se trata del Acuerdo de París. Muchas gracias.